Saludos nuevamente y bienvenidos a otra clase de la asignatura Climatología Agrícola. En esta oportunidad aprenderán a manejar las hojas de cálculo que se utilizan en la práctica de métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua. De acuerdo a los lineamientos de la práctica, tendrán a su disposición tres hojas de cálculo. La primera corresponderá al cálculo de los decadiarios, la segunda para la estimación de las fechas y la última para el cálculo de los balances hídricos decadiarios. Lo primero que deben haber hecho es descargar los registros de precipitación y evapotranspiración de referencia de su unidad productiva correspondiente a la base de datos que se estableció en clase. Una vez descargado, ingresan a la hoja de cálculo de decadiarios, la cual está formada por varias hojas. En este caso tenemos unos datos de ejemplo que se utilizaron y que están de forma didáctica para que vean cuál es el resultado. Pero vamos a ver cómo funciona la hoja. Ingresan a la hoja de cálculo que les proporciona la plataforma Climate Engine. Vamos a copiar y pegar la columna de el dato. Vamos a la hoja de los cálculos del decadiario y en la columna D pegan los datos. Esperen que procese y automáticamente se habrá procesado el resultado. Para comprobarlo se van a la columna O. En el filtro seleccionan cualquier año. Automáticamente la hoja de cálculo les da el año completo de los decadiarios. Lo mismo harán con la hoja de la evapotranspiración de referencia. Vamos a abrir la hoja de cálculo donde están los datos de la evapotranspiración de referencia. Solo eliminar la primera fila porque en la hoja hay un espacio, ¿ok? Entonces debo respetar ese espacio. Entonces dejo un espacio en la parte superior, copio y pego la columna. Compruebo que se haya calculado. Y aquí está. Ahora bien, el registro de los decadiarios debe colocarse en la hoja de formato de serie, tanto de lluvia como formato de serie de Eto. Entonces, por ejemplo, para el año 1981, seleccionamos la columna, control, copiar, vamos a formato, pegado especial, valores, transponer. Automáticamente se pegarán los datos. Lo mismo hacen para la evapotranspiración. La hoja de frecuencia de lluvia no la vamos a utilizar por los momentos. Ahora deben
estimar la fecha de preparación de suelos y siembra y la del inicio del ciclo de cultivo. Para ello, se dirigen a la hoja de cálculo estimación de fechas, que es esta que ven en pantalla. Acá tendrán dos hojas. Una para conseguir las fechas de preparación de suelos y siembra para cada uno de los años y la hoja para conseguir la fecha del inicio del ciclo de cultivo para cada uno de los años. Entonces, de igual forma, se van a los datos descargados, lo copian en la columna correspondiente y automáticamente se habrán calculado las fechas. Las pueden ver acá. Se van al filtro. Por alguna razón no se seleccionan todas cuando se le da seleccionar todas. Entonces las seleccionamos de forma manual. Y aparecerán en pantalla. Lo mismo hacemos con el inicio del ciclo de cultivo. Pudiéramos copiar estas dos columnas y las pegamos acá. Pero antes de hacer esto, debemos quitar el filtro. Y repetimos el proceso. Una vez que han calculado ya las fechas para el inicio del ciclo de cultivo, nos vamos a la hoja de el cálculo de los balances hídricos. Una vez que han calculado los decadiarios, procederán a realizar cada uno de los balances con la hoja de balance hídrico decadiario. Esta hoja está formada por múltiples hojas a su vez, en la cual deberán hacer cada uno de los balances que corresponde a cada año. Para el balance utilizarán un almacenamiento de 64.5. En la casilla donde dice almacenamiento máximo colocarán 64.5 para todas las hojas. Entonces nos vamos a la hoja donde pegamos cada uno de los decadiarios, tanto de precipitación como de evapotranspiración de referencia, y elegimos los años que vamos a copiar correspondiente a la hoja. Por ejemplo, vamos a usar 1995. Seleccionamos la fila correspondiente al año, copiamos, buscamos el año, ¿ok? En la primera casilla le damos pegada especial, valores, transponer. Lo mismo con la ETO.
verificamos que el almacenamiento sea el correcto y automáticamente se habrá calculado todo el balance. En el balance tenemos la ETR, el déficit y el exceso. También está la precipitación efectiva, pero no lo tomaremos en cuenta. Estos elementos son los más importantes que debemos tomar en cuenta para próximos procesamientos. Para el análisis de variabilidad de los totales del balance, se van a la fila que dice total, en donde estarán todos los acumulados que corresponden a cada una de las casillas de arriba. Por ejemplo, aquí tenemos el total de precipitación de ese año, el total de evapotranspiración de referencia de ese año y el resto de las variables. Ahora bien, para identificar el periodo de disponibilidad de agua, tenemos que utilizar el criterio de los balances para identificar ese decadiario húmedo, es decir, que la ETO sea igual a la ETR y que el déficit sea cero. Entonces nos vamos a la fase donde sean cero. Por ejemplo, aquí tenemos en marzo tenemos 0, 0, 0. Pero vemos que hay una serie consecutiva de decadiarios donde hay déficit. ¿Okay? Cuando son tantos decadiarios consecutivos, entonces no podemos asumir que el periodo de disponibilidad comenzó el segundo decadiario de marzo, como vemos acá. Seguimos adelante y vemos que hay un inicio de periodo de disponibilidad más consistente porque es consecutivo los decadiarios sin déficit y donde la ETO es igual a la ETR. Lo vemos. Así lo vemos con todos los demás. Entonces, el periodo de disponibilidad comienza desde el primer decadiario de julio y finaliza en segundo decadiario de noviembre. Aquí podemos resaltarlo con color y vemos, ahí estamos, que podemos ver que el periodo de disponibilidad abarca de julio al segundo decadiario de noviembre. Ahora bien, esto puede ser que no ocurra en todos los años. Por ejemplo, hay un año en particular que yo pegué acá los valores en el 2015. En donde vemos que existen algunos decadiarios presentes dentro de lo que pudiera ser el periodo de disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, cuando se presente esto y no sean tantos consecutivos, tenemos que utilizar el criterio del déficit moderado y el déficit severo. Por ejemplo, aquí hay dos decadiarios consecutivos, pero serán déficit moderado o severo. Podemos aceptar hasta dos decadiarios consecutivos, más de ahí no. ¿Cómo es el principio del déficit? Bueno, simplemente tenemos que tomar en cuenta que el déficit moderado es cuando se satisface al menos la mitad del requerimiento de agua, es decir, que el déficit está por debajo de la mitad de la ETO. Y el déficit severo es cuando se satisface menos de la mitad de la ETO, es decir, que el déficit está por encima de la mitad de la ETO. Veamos un ejemplo. Si nos vamos acá a agosto, vemos que la ETO es 41.77 y el déficit de 14. Si dividimos esto entre 2, daría como 20.85. Por lo que el déficit aquí fue moderado. Lo mismo ocurre acá. Si dividimos esto entre 2, esto no llega a la mitad de la ETO. Entonces, estos dos decadiarios pudieran asumirse que forman parte del periodo de disponibilidad de agua. Lo mismo ocurre con este. El déficit fue de 9.67, pero la demanda fue de 38, o sea que está por debajo de la mitad de la ETO. Entonces, pudiéramos asumir que el periodo de disponibilidad va desde el 1 de agosto hasta el 1 de noviembre para este año. Solamente en estas condiciones. Si se presentan decadiarios consecutivos, más de 2, el periodo de disponibilidad termina allí. Vean acá, por ejemplo, aquí se presentan muchos decadiarios consecutivos, por lo tanto no pudiéramos, a pesar de que, por ejemplo, aquí este 12 está por debajo de 36, pero viene después de 2 decadiarios, entonces, con déficit, entonces no nos sirve. El periodo de disponibilidad para el 2015 terminó en noviembre y finalizó el 1 de agosto.
Ahora bien, una vez que han calculado todos los balances de todos los años, van a realizar el análisis de frecuencia. Realizan el análisis de frecuencia de la fecha, realizan el análisis de frecuencia de las condiciones de disponibilidad de agua, realizan el análisis de frecuencia de los totales de los balances hídricos y el análisis de frecuencia de los déficits y excesos. En el caso de los balances hídricos, van a hacer análisis de frecuencia de los totales, es decir, copian los totales de cada uno de los balances de cada año, abren una hoja de cálculo, colocan el año y los totales de los balances. Para luego realizar el análisis de frecuencia, ¿saben? Cada columna la ordenan de mayor a menor, le asignan un número de orden y calculan la frecuencia. Para el caso de los déficits y excesos, aquí vamos a tomar como ejemplo esto, copian la columna de los déficits y tienen que haber creado una nueva hoja de cálculo, ¿no? Abren una nueva hoja de cálculo, igual le colocan los años, los meses y bueno, buscan el año correspondiente, pegado especial, valores, transponer. Y así tienen los déficits para cada uno de los decadiarios. Y así van a hacer con todos los años. Una vez que hayan pegado tanto los déficits como los excesos, de igual forma, los ordenan de mayor a menor, le colocan el número de orden y le calculan la frecuencia. Les recuerdo que de los balances también tienen que extraer esto, el decadiario final. De igual forma, abren una nueva hoja de cálculo donde plasmen, donde coloquen cada uno de los decadiarios por cada año, luego los ordenan desde el más temprano al más tardío, se le asigna un número de orden y se calcula la frecuencia. Una vez que han finalizado el procesamiento de toda la información, ya han calculado las frecuencias, todo lo que se ha solicitado para el informe, tienen que preparar el informe como tal. Para ello dispondrán de una hoja de cálculo que se llama informe de disponibilidad de agua. Este informe es el que ustedes entregarán. En la primera hoja está la identificación del estudiante, la localidad, coordenadas y la fecha de elaboración del informe. En la segunda hoja colocarán las fechas originales y las frecuencias de las fechas cuando estemos de los resultados de preparación de suelos y siembra, la fecha extraída de la preparación de suelos y siembra. Lo mismo ocurre con las fechas para el inicio del periodo de disponibilidad de agua, tanto las originales como la frecuencia. Aquí encontrarán una pregunta que tienen que responder. Lo mismo harán con las condiciones de disponibilidad. Aquí están los espacios donde van a colocar las condiciones por cada uno de los años, por cada uno de los decadiarios. Aquí las frecuencias, una vez que coloquen todas las frecuencias, automáticamente se realizará este gráfico, un gráfico de barras. En la siguiente hoja colocarán los resultados de los totales de los balances hídricos seriados, el análisis de frecuencia, así como los decadiarios finales y la frecuencia de los decadiarios finales. Tendrán también una hoja para procesar los excesos, tanto los originales como la frecuencia de los excesos. Lo mismo para los déficits. Y por último, la hoja correspondiente al calendario de disponibilidad de agua. Este calendario es el resultado final de todo lo anterior. Es decir, que para la fecha el calendario tiene que mostrar el espacio que es comprendido para la preparación de suelos y siembra y el periodo de disponibilidad de agua. Para la preparación de suelos y siembra, ustedes tienen que haber identificado en el 75% de los años la fecha asociada. Entonces, por ejemplo, la fecha es el 18 de abril para la preparación de suelos y siembra y el inicio del periodo de disponibilidad es el 17 de mayo. Bueno, usted va a colorear todo el espacio correspondiente entre cada una de las fechas.
Como por ejemplo, si el periodo de disponibilidad comienza el 18, bueno, entonces desde aquí está el periodo, inicia el periodo. Y la fecha de preparación solo fue el 18, bueno, entonces usted desde acá comienza a colorear. Ahora bien, el periodo de disponibilidad de agua finaliza con el decadero final asociado al 75%. Entonces, si ese decadiario final es, por ejemplo, el 17 de octubre, usted va a colorear todos los días correspondientes al espacio que hay entre la fecha del inicio del periodo de disponibilidad de agua y la fecha final del periodo de disponibilidad de agua. Este es el resultado final que tienen que lograr. El calendario de disponibilidad de agua 2024 para su estación. Una vez que han terminado ya el informe, esto me lo envían a mi correo electrónico y preparan una presentación de PowerPoint con los puntos más importantes de cada una de las hojas. Por ejemplo, pues, resalten las fechas de preparación de suelos y siembra al 75%, la fecha del 75% para el inicio del periodo de disponibilidad de agua, el gráfico de las condiciones de disponibilidad de agua, las probabilidades de los balances hídricos, el C25, 50 y 75%. Lo mismo ocurre para las fechas, el 75% asociado al decadiario final, es decir, el decadiario final asociado al 75% de los años. Lo mismo con los excesos, con los déficits y por supuesto el calendario.